Como dije, estamos en la última parte de lo que es la crucifixión del Señor Jesucristo, el relato histórico que cuentan todos los evangelistas. Pero Mateo es el único que relata los versículos 51 al 53 respecto a estas señales sobrenaturales que se produjeron juntamente con la muerte del Señor Jesucristo. Una vez que Él hubo expirado en la cruz, hubieron situaciones sobrenaturales que el Padre produjo para constatar ciertas cosas. Hay algunas cosas interesantes allí que tienen que ver con conceptos más profundos en términos teológicos y otros que son principalmente eventos, hechos que estaban mostrando que el que murió allí no fue un judío más, sino el Hijo de Dios. Nosotros hemos avanzado hasta aquí y hemos ido conociendo cada vez paso a paso lo que significó las implicancias de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, lo que tenía que ver con hasta dónde, ¿cierto?, llegaron esas implicancias o consecuencias que hasta el día de hoy todavía sigue a través de ese hecho glorioso en la cruz salvando a muchas personas. Sin duda, el milagro más grande que podemos conocer es la muerte misma del Salvador. Es un misterio que el Creador y sustentador de todas las cosas, el Santo, el Justo, el Autor de la vida, cubierto con el velo de la carne mortal, por supuesto, haya condescendido a sujetarse al poder de la muerte. Quedamos asombrados ante tal hecho. Así como la encarnación es un misterio, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, ¿cierto?, es un tremendo misterio porque el Dios que no cabe en todo el universo, que está más allá de todas las cosas, el Dios infinito, haya venido a tomar una naturaleza humana finita, limitada, el Dios que no tiene límites en ningún aspecto, ese hecho ya es un milagro. Es algo que nosotros no podemos entender, algo que nosotros no podemos explicar cabalmente. Tenemos algunas concepciones de lo que eso significa, pero no todo. Ahora, más aún la muerte del Señor allí en la cruz, que Él mismo haya decidido morir, porque eso es lo que dice la Biblia. Recuerdan, inclusive hasta el final dice que Él entregó su espíritu, es decir, en el momento en que Él iba a morir, Él definió y determinó el momento preciso en que iba a morir. Por tanto, el milagro más grande que tenemos en las Escrituras, sin duda, es el hecho de que este Señor glorioso, como dije, cubierto con el velo de la carne mortal, haya muerto en una cruz, haya decidido morir en una cruz. Pero también es significativo que en su muerte podamos apreciar algunos milagros o hechos sobrenaturales que tienen, como dije, un profundo significado teológico. 3 hechos son los que registran el evangelista Mateo aquí, de los cuales el primero es quizás el más profundo y que tiene un mayor interés teológico, y por eso nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo hoy examinando eso, tratando de profundizar, de entender un poquito más lo que significó. Está asociado con el templo y en consecuencia, ¿cierto?, está asociado con el centro que le daba identidad a Israel, el centro de atención donde todos los israelitas iban para tener comunión o comunicarse con Dios por medio de los sacrificios que ellos llevaban a través de los sacerdotes que presentaban esos sacrificios en el altar del sacrificio y luego una vez al año en esa día de la expiación que para ellos era significativo, la fiesta más importante probablemente que tenía que ver con cuando eran expiados sus pecados. Por tanto, el templo era el lugar central en todo lo que tenía que ver con la parte religiosa de Israel, con la concepción religiosa y también inclusive con la concepción civil, porque le daba una identidad. ¿Recuerdan cuál era el propósito del templo? Que Dios iba a habitar en medio del pueblo, con el pueblo. ¿Y dónde venía en forma específica a ese lugar en particular? Aunque sabemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar al mismo tiempo, pero de una manera particularmente importante venía con su presencia al lugar santísimo para poder comunicarse con el pueblo por medio del sumo sacerdote. Una vez al año esto se producía. Por tanto, lo primero está asociado con esto. El templo tenía 2 partes, una parte más externa y la parte interna. La parte interna es la que habla aquí
el versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó. Aquí la palabra templo es naos y tiene que ver con el lugar, digamos, lo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo, como recién acabo de decir, solamente el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar. Por tanto, este acontecimiento fue extraordinariamente importante en todo sentido. Este era el velo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con su tapa, o como le llamaban los hebreos, el escaporet o el propiciatorio. También se le conocía esta tapa de oro que cubría completamente el arca, donde estaban tallados también los querubines. Recuerdan que juntaban sus alas en el medio, y de esa manera entonces en ese lugar preciso venía Dios para poder tener ese encuentro con el sumo sacerdote, que representaba al pueblo y se representaba a sí mismo como un hombre pecador, y en consecuencia con necesidad de expiar su pecado y expiar el pecado del pueblo. En otras palabras, cubrir transitoriamente. El velo era hecho de lino torcido con querubines de obra primorosa que lo adornaban. Eso era el adorno que le hacían. Era una tela muy resistente, al punto que ninguna mano humana podía rasgar dicho velo. Era imposible que alguien quisiera romperlo, ni de abajo hacia arriba, menos de arriba hacia abajo porque era alto, ni algunos dicen que para abrirlo solamente necesitaban un par de yuntas de bueyes al menos para correrlo, para moverlo un poquito, para que en ese día de la expiación el sumo sacerdote pudiese entrar a ese lugar específico que era el lugar santísimo, de tal manera que estamos hablando de algo sumamente resistente, imposible de romper por mano humana. Tampoco se podía romper por accidente. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, de inmediato se produce su ruptura, y eso es lo extraordinario aquí. Fíjense versículos 50 y 51 como relata Mateo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y esta es una conjunción copulativa, es decir, y inmediatamente, lo que da a entender, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La primera parte, y aquí el velo del templo se rasgó. Por tanto, podemos afirmar, conforme a lo que dice el relato, que producto de la muerte del Señor Jesucristo es que se produjo este evento milagroso, extraordinario, donde el velo se rompió completamente. Tenemos que recordar lo que pasaba en la dispensación anterior, es decir, del tiempo donde se hacían el sistema de sacrificio, todos los ceremoniales, y que solo una vez al año, en el día de la expiación, se le permitía, como dije, al sumo sacerdote pasar tras el velo y entrar en el lugar santísimo, no sin la sangre de un sacrificio que se realizaba en el altar del holocausto, para hacer expiación por los pecados propios y el del pueblo. Eso era el sistema de sacrificio permanente. Una vez al año se reiteraba, por los siglos se hizo este tipo de ceremonial que era imprescindible. Además, que Dios había establecido este ceremonial, y eso habla de que siempre la iniciativa para poder cubrir el pecado del hombre es de Dios. Siempre la iniciativa para poder salvar al hombre es de Dios. Dios estableció este sistema para poder mostrar como una especie de sombra hasta que llegase la realidad, ¿cierto? Anticipar el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. En este sentido, el sumo sacerdote era un intercesor, pero era un intercesor imperfecto. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote moría un día y debía reemplazarlo otro, y así sucesivamente por los siglos. Por tanto, era un intercesor imperfecto, pero el Señor estaba mostrando que era necesario la intercesión de alguien para acercarse a Él, porque Él es santo y el hombre es pecador. ¿Y cómo lo hacía? Con la sangre del sacrificio de un animal. De esa manera hacía expiación por los culpables. Levítico, capítulo 16, versículo 12 es el que presenta este día de la expiación. Todo el capítulo en realidad, pero solamente vemos unos versículos.
Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en cualquier momento del año, sino en un día específico establecido claramente por Dios, podía y debía ocurrir este hecho. Esto se debía hacer todos los años, lo que apuntaba a que este sistema era temporal. Fíjense, hemos dicho dos cosas. El intercesor era un sumo sacerdote imperfecto y el sacrificio también era imperfecto, porque era de sangre de animales. El autor de Hebreos más adelante va a decir que la sangre de animales y de machos cabríos y de toros no puede expiar el pecado, no puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. De tal manera que era también el sacrificio imperfecto. Y además ese sacrificio se mostraba que era imperfecto porque era, digamos, este sistema completo era temporal y sería caducado cuando el sacrificio perfecto se consumara. ¿Por qué sabemos que era imperfecto? Porque se tenía que repetir año tras año. De lo contrario hubiese sido necesario una sola vez, pero debía reiterarse una y otra vez porque no era un fin en sí mismo. Es como las señales del tránsito, cuando le dicen a uno, no sé, uno va cerca a Freire, ¿cierto? 20 kilómetros Freire. El Freire no está ahí, sino que está a 20 kilómetros. Es decir, es una señal que está indicando hacia dónde apunta o cuánto falta para llegar al lugar. Esa es una señal de tránsito en la carretera. Ahora, de la misma manera, entonces, todo este conjunto de ceremoniales apuntaba a un hecho, no era un fin en sí mismo. Y cuando las personas que creyeron en realidad en el Señor en el Antiguo Testamento lo entendieron de esa manera, no era un fin en sí mismo, sino que era una señal, una sombra de lo que había de venir. Cuando llegara la realidad ya la sombra no sería importante. Entonces todo esto era parte del antiguo pacto. Por esta razón, cuando el Señor Jesús se expiró en la cruz habiendo consumado su sacrificio, recuerden lo que dijo: consumado es. El que era sombra, es decir, el templo hecho por manos humanas, ya no tenía razón de ser. Si el templo, el tabernáculo y el templo tenían el propósito de apuntar hacia el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando el Señor Jesucristo viene ya y muere en la cruz, ya no es necesario el templo, porque el sumo sacerdote perfecto estaba presente y el templo, es decir, la habitación de Dios con los hombres, estaba en la persona de Jesús, y cuando ya entrega su sacrificio, ya no hay nada más que se requiera. El templo hecho de manos humanas era simplemente sombra. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, e hizo su habitación, tabernaculizó entre nosotros. Y ahí está hablando el mismo concepto del tabernáculo, del templo movible que había en el Antiguo Testamento. Por tanto, este templo, que había sido hecho, recuerden, por Salomón, que fue destruido después por Nabucodonosor y los babilonios en general, que fue reconstruido parcialmente por Zorobabel, este templo que finalmente en el tiempo del Señor Jesucristo se estaba terminando de reconstruir completamente a través de Herodes el Grande, este templo ya no tenía razón de ser cuando el templo perfecto estaba presente y cuando en este templo perfecto se hizo el sacrificio perfecto. Yo no sé si están entendiendo algo, pero es muy interesante, porque la persona de Jesús era el templo, pero la persona de Jesús era también el sacrificio. Y la persona de Jesús también era el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio. ¿Ven cómo todo se cumple en una sola persona? Esto es extraordinario. Y el sacrificio es hecho en él mismo, es decir, es su propio sacrificio en el propio templo. Entonces, al estar su hijo ya, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando muere en la cruz, cuando presenta el sacrificio, el velo del templo se rasga de arriba abajo. ¿Por qué razón? Porque es una muestra de que ya no era necesario el templo. Ya el acceso estaba realizado, estaba, digamos, hecho por la persona del Señor Jesucristo y su muerte perfecta. Se rasgó
su vestimenta, el templo físico, ¿cierto?, humano, desde arriba a abajo. Todo el sistema de tipos y sombras del Antiguo Testamento, ¿qué estaba diciendo entonces? Llegaba a su fin. Ya no tenía sentido. Sabemos que el templo continuó hasta el año 70 después de Cristo, donde fue destruido por el general Tito finalmente, pero el Señor Jesucristo había dicho que ya la gloria de Dios se había ido del templo. ¿Recuerdan antes de su muerte? Que también lo estudiamos acá. La gloria de Dios se había ido. ¿Por qué? Porque el que es la gloria de Dios, el Hijo, en el cual el Padre se complace, se iba definitivamente del templo, cuando fue rechazado por los fariseos, los saduceos y por el pueblo en general. Por tanto, entonces, a partir de este momento ya no tenía sentido que el sumo sacerdote entrara a ese lugar para ofrecer sacrificios con el fin de expiar los pecados del pueblo. No tenía sentido porque ya el sistema de sacrificio se había cumplido en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Esto era suficiente para quitar de en medio el pecado y hacer perfectos para siempre a los santificados. Y necesitamos ir a Hebreos para poder entender mejor todo este intrincado sistema. El autor de Hebreos es el que lo explica mejor. En realidad es uno de los libros más profundos probablemente del Nuevo Testamento en cuanto a esa explicación de cómo todo el sistema del antiguo pacto se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos al capítulo 9 y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Noten las reiteraciones de algunos conceptos acá que nos van mostrando que el sacrificio de Cristo fue perfecto y ya no se necesitaba nada más después de eso. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ven la diferencia que había? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿ven la diferencia que hace? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca fue ese propósito. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Era eso, cada año había que hacer expiación. Pero esa expiación duraba un año y luego el otro año había que otra vez hacer expiación, ¿se fijan? Y eso le traía permanentemente a la memoria los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ven que nunca fue el propósito de Dios al establecer este sistema de sacrificios que la sangre de los animales quitaran el pecado. No fue ese el propósito. Fue preparar el escenario y en la mente de cada uno de aquellos que ofrecían un sacrificio tenía que estar esto presente. Dios es santo, el hombre es pecador, por su pecado merece morir bajo la justa ira de Dios, pero Dios ofrece en su misericordia un sustituto, un animal, pero circunstancialmente, hasta que llegue el tiempo del sacrificio perfecto. Eso es lo que va a explicar enseguida entonces el autor de Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está citando el Salmo 40, versículos 6 al 8. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, el pacto antiguo. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo notan? O sea, ¿cuál es el sentido entonces de seguir con sacrificios cuando el sacrificio se presenta? Y es interesante, el velo no se rasga cuando Cristo nace. El velo no se rasga cuando Cristo comienza su ministerio. El velo no se rasga cuando Cristo está sufriendo en la cruz. El velo se rasga cuando Cristo muere en la cruz. ¿Se fijan la importancia de esto? ¿Por qué? Porque ya el sacrificio estaba ofrecido y aceptado evidentemente por Dios. Luego el Señor se iba a presentar con ese sacrificio, no con sangre de machos cabríos, ¿cierto?, ni de animales, sino con su propia sangre al santuario perfecto, al santuario del cielo. Porque así como había un santuario en la tierra, este era simplemente una sombra del verdadero santuario que está en el cielo. Por tanto, el sistema de sacrificio había llegado a su fin, porque fue cumplido en la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El velo rasgado mostraba que se había abierto un camino nuevo y vivo, como va a decir después el mismo autor de Hebreos, al lugar santísimo, de lo cual el del terrenal, era sombra y figura. El camino que estaba velado en el antiguo pacto ahora se abría de par en par para que todos aquellos que confían en Cristo y su sacrificio puedan acercarse libremente a la presencia de Dios. Y ese era el rompimiento, ¿cierto?, que muestra hacia dónde apuntaba esa señal milagrosa, sobrenatural. Para mostrar ya no es necesario, ya el camino del lugar santo al lugar santísimo está completamente abierto. No es necesario ahora un intercesor humano, un hombre común y corriente, porque el intercesor perfecto ya entró al santuario perfecto. ¿Qué diferencia? Hermanos, en el antiguo sistema de sacrificio el sumo sacerdote abría con temor y temblor una pequeña esquina en el velo para entrar al lugar santísimo, para esparcir la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Era tanta la solemnidad que este acto tenía que ni siquiera ellos podían sobrevivir si no lo hacían conforme a un detallado y estricto ritual. Bien sabemos eso. Inclusive el sumo sacerdote llevaba un lazo amarrado al tobillo por si moría adentro por causa de no haberse presentado correctamente en todos los detalles, con la ropa correcta, en el momento adecuado. Si moría, nadie pudiese entrar, tenían que tirarlo y sacarlo. Es decir, era un acercamiento a Dios, pero un acercamiento a Dios con mucho temor, porque sabían que en cualquier momento podían ser fulminados por la presencia misma de Dios. Y eso es lógico, porque el Dios Santo con el hombre pecador necesariamente tenía que ocurrir aquello. ¿Recuerdan a Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Es decir, el concepto que había en la mente de un judío era ese. No podía el hombre acercarse a Dios. Aún siendo parte del pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, no podían hacerlo. Por tanto, era una solemnidad total y el ritual tenía que realizarse en forma perfecta en cada detalle. Pero, y aquí está la diferencia notable, con el sacrificio de Cristo ya presentado, ahora toda persona tiene acceso inmediato al Dios Todopoderoso. Toda persona, obviamente, que ha creído en Cristo y en su sacrificio, tiene acceso de inmediato al Dios Todopoderoso sin ningún temor, porque lo hace bajo el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Es decir, la diferencia es inmensamente grande. Hay un abismo de diferencia entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. He ahí la importancia del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Si no hubiese muerto en la cruz el Señor, todavía tendríamos que haber estado sujetos al sistema de sacrificio, que nunca podía ser perfecto para siempre a los que
participaban de él. Nunca entonces los pecados hubiesen sido borrados. Nunca el obstáculo que era el pecado, que separaba, enseguida lo vamos a ver, a Dios de los hombres, nunca podía haber sido quitado. Ahora todos aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios y salvados por esa misma gracia, podemos acercarnos, dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para disfrutar de una íntima comunión con el Santo de los Santos. Yo creo que nosotros tenemos conceptos correctos de esto, es decir, podemos aprenderlo, ¿verdad? Pero vivirlo, me parece que ahí está nuestro gran déficit, estamos al debe en eso. Porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Acércate confiadamente, ven, ten comunión conmigo, ten una intimidad conmigo. Pero nosotros fallamos en eso. Ahora no hay ningún obstáculo en el medio. ¿Cuál es el único obstáculo? Nosotros mismos, nuestro propio corazón. Ahora, yo quiero que consideremos al menos dos cosas interesantes que todavía profundizan un poco más en lo que pasó con el rompimiento del velo. En primera instancia, vamos a considerar la separación de Dios fue abolida. La separación de Dios fue abolida. ¿Qué significaba eso? Que todo el sistema del antiguo pacto, de la ley, lo que hacía era decir, no se acerquen. No se acerquen a Dios. No te puedes acercar a Dios. Si te acercas a Dios vas a morir. Y por eso estableció a los sacerdotes y al sumo sacerdote en específico. La ley de Moisés prohibía terminantemente, bajo pena de muerte, traspasar el velo. Nadie, ni siquiera alguien por error, si lo hacía, moría igual. Sí, está completamente prohibido. De hecho, recuerdan cuando algunos presentaron ni siquiera en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, fuego extraño. ¿Qué pasó con ellos? Fueron fulminados porque ellos no estaban para eso. Tenían que hacerlo conforme al ritual que había sido establecido. Nadie podía presentarse al lugar santísimo, excepto aquellos que fueron designados por esa misma ley que lo hicieran, que eran los descendientes de Aarón, ¿verdad? Esos eran los únicos que podían acercarse. Es más, ni siquiera el lugar santo podía entrar ningún hombre que no fuera sacerdote. El lugar del pueblo era de distancia. Ustedes quédense lejos, lo más lejos posible. El sumo sacerdote es el único que podía acercarse. No existía en la ley ninguna invitación para que cualquiera se acercara siquiera a este lugar. Ninguna excepción a la regla existía. En la misma promulgación de la ley vemos que separación en la orden de Dios al pueblo. Éxodo capítulo 19. Aquí donde se promulga la ley en el monte Sinaí, en este espectáculo terrible, que inclusive el pueblo dijeron, Moisés, no queremos oír más a Dios, acércate tú. Y nosotros haremos lo que Dios diga. Éxodo 19. Versículo 9 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarán término al pueblo en derredor, fíjense, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tonante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. ¿Qué es lo que está repitiendo todo el tiempo? No se acerquen. No se acerquen, sepárense, estén lejos de mí. Y miren una de las órdenes que le da, santifica al pueblo, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque el que venía en ese momento a promulgar la ley oficialmente a través de Moisés era santo. Y entonces el hombre, que es el pueblo que era representante del hombre en general, ¿verdad?, pecadores y en consecuencia iban a morir si se acercaban directamente al Dios Santo. Por tanto, no se acerquen es la orden. Pero miren la diferencia cuando Cristo muere en la cruz. Miren el cambio radical que se produce. Cuando Cristo muere en la cruz cambia todo. Ya no hay separación, sino un camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su sangre. Hebreos, capítulo 10. Vamos otra vez a este maravilloso texto que leímos parcialmente hace un rato atrás. Versículo 19. Fíjense que es como una conclusión a todo lo que venía diciendo. Dice, así que, en consecuencia, hermanos, teniendo libertad para entrar, para acceder, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué es lo que dividía el velo? El lugar santo, el lugar santísimo, la presencia misma de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Fíjense, teniendo libertad para entrar, pero antes tenían la orden de no acercarse y ahora tienen libertad para entrar. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo. Aquí está la expresión que yo usé hace un rato atrás. Por el camino nuevo y vivo. ¿Por qué nuevo? Porque antes no había acceso, sino solamente una vez al año a través del sumo sacerdote. Y era un acceso, no era un acceso directo, sino que era un acceso a través de un intermediario. El pueblo seguía estando lejos. Es un camino nuevo, distinto y vivo. Y esto es lo extraordinario porque el que abrió ese camino no solo murió, sino también resucitó entre los muertos. Y vivo que Él nos abrió a través del velo. Fíjense, aquí está apuntando directamente al concepto. A través del velo, esto es de su carne. Claro, porque solamente a través de su vida humana, ¿verdad?, podía morir en su naturaleza humana y en consecuencia a través de esa muerte en su naturaleza humana, abrió el camino nuevo y vivo. Por tanto, ahora, ¿cuál es el llamado? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, con una confianza absoluta, con una seguridad total, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos sin problema. Capítulo 4 de Hebreos es muy conocido, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Notan la diferencia? Todo el sistema de sacrificio estaba ideado para que, y todo el sistema del Antiguo Testamento para que el hombre no se acercara,
para que se mantuviera lejos de Dios. Pero ahora Cristo cambió absolutamente todo y al romper ese velo, entonces está diciéndonos a todos, acércate confiadamente. ¿Cómo se acercaba antes el sumo sacerdote? Temblando, ¿cierto? Porque podía caer fulminado si no lo hacía correctamente. Y ahora está diciendo, no, no hay problema. Eso implica que el sacrificio del Señor Jesucristo, en lugar de decirnos, aléjate, ahora nos dice, ven, acércate. Quiero tener comunión contigo. Es posible la comunión entre un Dios santo y un hombre pecador por causa del sacrificio perfecto de su Hijo. Ya la orden no es sepárense, sino acérquense. La ley gritaba, apártense, el Evangelio grita, acérquense. Ya no existe impedimento alguno para acercarse a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay separación, sino una gloriosa invitación a participar de una íntima comunión con el Altísimo. Hermanos, allí está la esencia de lo que es el cristianismo. De esto se trata. No se trata de cumplimiento de rituales y ceremoniales, porque ojo con eso. Nosotros decimos, ya no presentamos sacrificios como en el Antiguo Testamento, pero podemos estar cumpliendo simplemente en forma externa, como muchos lo hacían, un ceremonial externo. Y esa no es la idea. Fíjense cómo los israelitas tenían esto en su cabeza ya, digamos, como asimilado como algo que tenían que hacer. Sin embargo, muchas veces lo hicieron simplemente como algo externo, sin vida. Y yo quiero que leamos unos versículos de Jeremías, cuando Jeremías va y le habla al pueblo. Y es interesante, ¿dónde va Jeremías a predicarle al pueblo? Va al mismo templo. Y el capítulo 7 de Jeremías dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas miren, ¿para qué? Para adorar a Jehová. Pero Jeremías, si ellos son creyentes ya, ¿para qué vas al templo, Jeremías? Ve a otro lugar. ¿Quién lo mandó a Jeremías al templo? Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Dios lo mandó allí. ¿Y a qué? A predicarle a los mismos que adoraban a Dios. ¿Pero cómo lo hacían? En forma ritual. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Fíjense lo que le dice. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que hacían ellos? Externamente seguían cumpliendo con el ritual. ¿No será posible que nosotros en el día de hoy también externamente tengamos conceptos correctos en nuestra cabeza y sigamos cumpliendo con el ritual externo, normal, natural, pero que no haya intimidad con Dios? ¿Es factible que podamos cumplir lo que la religión nos demanda y no tener intimidad con Dios? Sí, puede ser posible. Si fue posible para ellos en el Antiguo Testamento, puede ser posible para nosotros hoy. De allí la importancia de que no solo debemos entender que el Señor Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo, sino tenemos que usar ese acceso. Es decir, estar buscando una comunión más íntima con Dios, que en el fondo y en definitiva, eso es lo que significa el cristianismo. La esencia del Evangelio es que nosotros vivamos cerca de Dios. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Bueno, usemos esos medios de gracia. ¿Qué debe producir este hecho? El saber que antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. Evidentemente gozo. Ahora podemos disfrutar de esa relación profunda con el Dios santo y bueno. Imagínense sabiendo nosotros quiénes somos, porque nosotros sabemos, conocemos nuestro corazón, aunque a veces podamos estar engañados por nuestro propio orgullo, pero nosotros sabemos quiénes somos y que no podríamos presentarnos delante de Dios con nuestros méritos. Imagínense que ahora se nos diga, ven, acércate, no hay problema, disfruta de esta relación conmigo. El Evangelio no se trata de tener claros los conceptos meramente, sino de disfrutar de estas verdades en nuestra práctica cotidiana. De eso se trata.
Ahora, gracias a lo que Cristo hizo, podemos acercarnos con toda confianza. Como un niño se acerca a su padre, con esa misma confianza podemos hacerlo. A la presencia misma de Dios sin ningún impedimento. Jesús nos ha llevado tan cerca de Dios como Él mismo está cerca del Padre. Atendamos pues su amable invitación y entremos al mismo santuario celestial para tener intimidad con Dios. De esto se trata todo. Lamentablemente, cada uno, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una pequeña encuesta, dijéramos qué es lo que significa el cristianismo para ti, probablemente cada uno responderíamos algo distinto. ¿Qué significa vivir el cristianismo para ti? Y responderíamos también cosas distintas, a lo mejor similares, pero en algunos casos contradictorias probablemente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en nuestra cabeza. Y hermanos, eso es muy complejo porque ese sistema es difícil de sacar de nuestro ADN. Tenemos una tradición que nos acompaña. Y esa tradición nos dijo así y así tenían que ser las cosas. De esta manera tienen que ser. Si no es así, está mal. Pero eso es simplemente parte de una tradición, de una estructura, de una cáscara. Pero la esencia misma, esto significa tener acceso a la presencia misma de Dios. Todo el sistema ritualista entonces que decía no hay acceso a Dios directo, Jesús lo rompió. Es decir, al cumplir todo eso, lo dejó sin efecto. Ya no es necesario seguir con estos sacrificios. Tenemos comunión con Dios. En segundo lugar, el pecado que separa fue quitado. Porque ¿cuál era la causa de separación? El pecado. Bien sabemos que lo que separa al hombre de Dios es precisamente el pecado. Miren este versículo que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, la consecuencia es, están separados de Dios. ¿Se fijan? Por cuanto todos pecaron, todos entonces están separados de Dios. Eso es lo que dice Pablo en un solo versículo, para poder establecer inmediatamente las implicancias del sacrificio de Cristo. El pecado tiene esa capacidad, el pecado separa de Dios, el pecado no nos permite acercarnos a Dios y por eso esa causa tiene que ser removida, porque de lo contrario no puede haber comunión. El pecado es el que bloquea cualquier acercamiento a Dios. Fue el pecado que separó a nuestros padres de Dios en el Edén, ¿recuerdan? Antes tenían una íntima comunión, Dios hablaba libremente con ellos sin ningún tipo de obstáculo en el camino, pero una vez que pecaron, inmediatamente se nublaron sus ojos, ya no pueden ver con claridad y ya su concepto de Dios es incorrecto. ¿Dónde estás tú? Dice Dios, y el hombre dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Cómo te puedes esconder de Dios? Es imposible. Pero ya el pecado había tergiversado totalmente el concepto correcto de Dios. Produjo una separación imposible de poder subsanar. El hombre no tiene la capacidad de poder sacar el pecado de en medio. Esa es la razón por la que todo ser humano nace separado de Dios, porque nace en pecado. El pecado en ese sentido es un velo que nos impide ver a Dios tal como Él es y por tanto nos impide acercarnos a Él tal como Él lo demanda. El pecado es un velo que nos impide ver a Dios tal como Él es y por tanto nos impide acercarnos a Él tal como Él lo demanda en su palabra. Es algo que nos separa irremisiblemente y no tenemos la capacidad de poder volver a una relación con Dios. Por eso es que cuando la gente dice, yo andaba buscando a Dios, en realidad no es así. Dios siempre nos está buscando. No fue Adán el que dijo, Dios, ¿dónde estás? Sabes, tengo un problema, ¿verdad? Fue Dios el que le dijo, ¿dónde estás tú? Nos impide acercarnos a Él. Este velo es mucho más eficaz que el físico que estaba en el lugar santísimo, porque ese impedía, ¿cierto?, el acercamiento a Dios, a la presencia directa de Dios. Sin embargo, Dios es omnipresente, estaba en medio del pueblo y con el pueblo también. Cuando
Cuando Josué, por ejemplo, que seguía permanentemente a Moisés, se quedaba cerca del santuario, a veces cuando incluso Moisés subió, Josué también subió una cierta parte del monte, Josué estaba ahí en comunión con Dios, a pesar de que el velo estaba puesto en el santuario. Por tanto, el velo espiritual, que es el pecado, es mucho más complejo. Este velo espiritual no podía ser quitado por ninguna criatura. ¿Por qué Dios no mandó a un ángel para que quitara el pecado? Porque era imposible. El pecado debía ser juzgado y debía entonces aquel que fuese juzgado en el lugar de los hombres tener la capacidad de poder vencer el pecado. El Dios Santo no podía tener cercanía con ningún hombre pecador. Pero, otra vez, Cristo es descrito por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, que es lo que hacían los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Cubrían circunstancial, parcialmente, el pecado. Hasta el otro año volver otra vez a hacer expiación. Y eso significa cubrir nuevamente. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Quita el pecado del mundo. La sangre de animales no podía quitar el pecado, eso dice el autor de Hebreos. Pero el sacrificio del Cordero de Dios, sí. Y lo quitó mediante el sacrificio de sí mismo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el apóstol Pedro, porque esta era la necesidad de que alguien que muriera como sustituto del hombre tenía que ser absolutamente santo y sin pecado. La ruptura del velo físico entonces apuntaba a la ruptura del velo espiritual, el pecado. Ya el Señor quitó todos nuestros pecados y los sepultó en lo profundo del mar, dice la Escritura, y nunca más se acordará de ellos. Y esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque nosotros siempre tenemos memoria, ¿cierto?, de ciertas cosas que no debíamos hacer y cuando nos equivocamos incluso en el pasado y nos cuesta, aún sabiendo que el Señor Jesucristo tomó esos pecados, lo echó en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos, nos cuesta a nosotros asimilar esa realidad. Vivir de esa manera. Y saben, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podríamos vivir ni vivir el cristianismo y estar satisfechos en Cristo. Porque siempre estaríamos pensando, pero eso yo no lo debía hacer, no lo debía hacer. Estaríamos recordando constantemente eso, pero cuando vamos a la cruz, allí vemos que todos los pecados fueron quitados. Por eso es posible ahora acercarse a Él confiadamente. Ya no existe impedimento alguno. Perdonados y justificados ante el trono de Dios, nuestro juez ahora se ha convertido en nuestro Padre. Nuestro juez se convirtió en nuestro Padre. Es tremendo. Dos cosas sucedieron: perdón de nuestros pecados y justificación delante del trono del juicio de Dios. Nos presentamos delante del trono del juez perfecto en Cristo, y al estar en Cristo ya hemos sido justificados por su propia justicia. Pero el pecado no solo nos separaba de Dios, recuerden, sino que hacía otra cosa, sino que también nos impedía ver nuestra propia condición y a Dios tal como se ha revelado. La Biblia describe a todo ser humano como ciego espiritualmente. ¿Y qué es lo que lo ciega? Naturalmente es el pecado. ¿Y qué es lo que lo ciega sobrenaturalmente? Es el diablo, eso dice la Biblia. Entonces somos ciegos doblemente. El pecado nos impedía ver nuestra propia condición y a Dios tal como es. Es decir, veíamos a Dios en forma difusa y nuestro propio corazón también. Eso es interesante, que Pablo cuando le escribe a los romanos no dice que ellos se olvidaron completamente de Dios y dijeron Dios no existe. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante, ustedes no encuentran a ateos. Ellos no dijeron Dios no existe, fuera, sino que habiendo conocido a Dios, no
le dieron gracias y le glorificaron como Dios. Se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y dice enseguida, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No lo eliminaron, ¿se fija? Cambiaron, porque era imposible eliminar el concepto de Dios, de su propio corazón. Eso es producto de la ceguera espiritual. Porque no se aprecia a Dios tal como es y por eso la gente tiene conceptos de Dios tan equivocados. Y por eso nosotros no podríamos conocer a Dios tal como Él es si Él no se hubiese revelado a sí mismo. Esa es la esencia de la teología. ¿Recuerdan lo que vimos en la Academia Teológica? La esencia de la teología y la teología comienza en el hecho de que Dios se reveló a nosotros. De lo contrario, estaríamos como ciegos, describiendo a un Dios conforme a nuestra imagen. Necesitamos la palabra de Dios para que Dios nos diga, así soy yo. Y en esa revelación de Dios también, por contraste, vemos nuestra propia condición. Veíamos entonces a Dios en forma difusa y nuestro propio corazón también. Al respecto, Carlos Spurgeon dice, ¿cómo podemos tener comunión con Dios si nuestros ojos están vendados, nuestros oídos tapados, nuestros corazones endurecidos y nuestros sentidos apagados por el pecado? Toda nuestra naturaleza está corrompida, envenenada y pervertida por el mal. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Amados, por la muerte de nuestro Señor Jesús, el pacto de gracias establecido con nosotros y sus provisiones llenas de gracia son en este sentido. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Solo así puede ser posible. ¿Y cómo lo hizo? Porque el Señor quitó el velo. Porque por medio de su muerte quitó el velo que nos impedía ver a Dios y nuestra propia necesidad. Ya el velo cayó de nuestros ojos y es interesante lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Que quedó ciego primeramente y después cuando Ananías le impuso las manos se cayeron y oró, se cayeron como las escamas de sus ojos, dice. El velo que a nosotros se cayó de nuestra vista eran como escamas que nos impedían ver al Señor. Ahora, con lo que Cristo hizo, nada nos impide ver la gloria de nuestro Señor y la necesidad de nuestra alma. Ahora, gracias a la muerte de Cristo, podemos disfrutar de esa maravillosa comunión con Él, no circunstancialmente, sino para siempre. Ni siquiera la muerte va a impedir eso. Ni siquiera la muerte, eso es extraordinario. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso por lo que ocurrió en la cruz. Hermanos, qué gran noticia. El velo fue definitivamente quitado para nunca más volver a ser puesto. Como alguien dijo, no es que el velo lo enrollaron y lo guardaron para volverlo a utilizar, sino que el velo se rompió completamente arriba abajo para quedar inutilizado, porque ya no es necesario. Ya nunca más volveremos a ser separados de Dios. Otra vez cito a Carlos Spurgeon, estoy terminando en la última parte ya. Él dice, para los creyentes el velo no está enrollado sino rasgado. El velo no fue descolgado y doblado cuidadosamente y retirado para volver a ser colocado en su lugar en el futuro. Oh no, Dios, sino que la mano divina lo tomó y lo rasgó de arriba abajo. No puede volver a colgarse otra vez. Eso es imposible. Entre quienes están en Cristo Jesús y el grandioso Dios no habrá nunca otra separación. Nunca otra separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Solamente se fabricó un velo, dice él. Y como ese fue rasgado, el único y solo separador ha sido destruido. Yo, dice él, me deleito al pensar en esto. El propio diablo no podrá nunca separarme ahora de Dios. Esto es increíble. Es decir, ni Satanás con todo lo que pueda hacer nos podrá separar de Dios.
Podrá intentar impedir que tengamos acceso a Dios. Podrá intentar impedir que nosotros busquemos a Dios en oración y muchas veces lo logra, lamentablemente, ¿cierto? Pero nunca va a poder impedir que podamos acercarnos a Dios y podamos tener comunión eterna con Él. Dios ha rasgado el velo. Hay acceso entre un creyente y su Dios y debe existir tal libre acceso siempre, pues el velo no está enrollado ni ha sido puesto a un lado para ser colgado de nuevo en días venideros. Está rasgado y ya no sirve para nada. Esta realidad maravillosa de que Él ha sacado el obstáculo que nos separaba, ¿verdad? A través de su muerte, que era el pecado. Esta realidad maravillosa que Él ha sacado de nuestros ojos las escamas que nos impedían ver la realidad a través de rasgar el velo y mostrarnos, mira, aquí está Dios, ven y acércate confiadamente, es algo precioso, hermano. La gente está buscando tantas cosas. La gente está buscando tantas cosas para su satisfacción. Me da una tristeza terrible al ver, por ejemplo, cómo cualquier moda pasajera, inútil, sin ninguna importancia, la gente la toma y la empieza a practicar. Es triste porque la gente piensa que a través de eso va a encontrar la satisfacción a su alma. Y la satisfacción a su alma nunca la encontrará allí. Solo en Cristo puede encontrarla. Y los creyentes que ya sabemos quién es el Señor y ya conocemos que tenemos acceso libre a su presencia, debemos usar aquello para que podamos realmente disfrutar de nuestro cristianismo de una manera que el Señor quiere que la tengamos. Recuerden que dice que Él vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y esa vida en abundancia está en relación directa con nuestra comunión con Él. Él rompió el velo y ya nunca más va a volver a ser puesto. Ya nunca más vamos a estar separados de Dios. Dice un salmo que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta implicancia teológica del velo rasgado es extraordinaria, da para mucho, para un estudio profundísimo, ¿cierto?, en este sentido, y se nos fue el tiempo, así que las otras dos cosas simplemente uno podría quizás aplicar simbólicamente algunas cosas, pero el velo rasgado es lo más extraordinario. El terremoto, que hubo, era el anuncio de que la cruz no solo era un lugar de salvación, sino también de juicio para todos aquellos que rechazan el Evangelio. El que estaba muriendo allí no era un simple judío, sino el juez de todo el universo. Siempre cuando aparece terremoto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con eso, con juicio de Dios. Y esto anticipa el momento cuando Él regrese, ¿cierto? Y con vara de hierro juzgue a todas las naciones. Y la resurrección de los santos, de los creyentes, ¿cierto? Hasta ese momento, algunos de ellos resucitaron. Hay una cantidad de especulación respecto a quiénes eran y todo esto, que no tiene ningún sentido, porque el relato dice simplemente que se levantaron, las tumbas fueron abiertas por el mismo terremoto y se levantaron algunos de entre los muertos. Y luego que el Señor Jesucristo resucitó, se presentaron después ellos también en Jerusalén. Esto es lo que dice el texto en forma literal. Pero el punto aquí es que nos está diciendo que el Señor Jesucristo, por su muerte, está dando vida. Y eso es lo esencial. Él está dando vida con su muerte. Murió y se produjo la resurrección de esas personas. Ahora, esto es interesante, no se produjo la resurrección y la glorificación de sus cuerpos, sino la resurrección, nada más, igual como el caso de Lázaro. Esas personas después murieron. Ese fue un evento sobrenatural que mostró que lo que estaba ocurriendo con su hijo en la cruz era dar vida a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Pero lo del velo es lo significativo. Y, hermanos, si llevamos para la casa estas verdades, yo estoy agradecido al Señor por eso. Necesitamos tomar esto y hacerlo parte de nuestra vida diaria, constantemente. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa obra extraordinariamente gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz. Señores,
maravilloso poder darnos cuenta lo que pasó allí en ese lugar, porque todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto fue cumplido y abolido al mismo tiempo en ese lugar. No la ley de Dios, la ley santa y perfecta de Dios que sigue siendo el parámetro para evaluar nuestra vida, pero sí todo el sistema de ceremonias, Señor, rituales que eran sombra de lo que había de venir. Una vez que Cristo presentó el sacrificio de sí mismo en la cruz, entonces el velo se rasgó, dando término definitivo a esta separación y permitiendo el acceso glorioso a la presencia misma del Dios Todopoderoso. De hecho, podemos ahora estar hablando contigo precisamente por eso, porque ya no hay un velo de separación. Y el creyente más pequeño de esta tierra, el más débil y el creyente más fuerte, tenemos acceso a tu presencia. Independiente, Señor, de cuál sea nuestra situación. Si estamos en Cristo, tenemos acceso libre a tu presencia. Bendice a mis hermanos, Padre, que esto pueda también llevarnos a vivir una vida que realmente te honre y disfrutemos de esa comunión contigo. Gracias por este tiempo precioso y tu palabra preciosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.